Hola a todos. En el mismo correo que les envié, les mandé unos problemitas que creo yo son muy sencillos. Los elegí para que entendiéramos conceptos de cinemática así de forma muy sencillita. La idea, para quien no ha venido a estos talleres y es la primera vez que viene, es ¿cómo decir? El taller tiene como finalidad que ustedes aprendan a plantear un problema. Este problema, aunque es numérico, intentamos plantearlo desde el punto de vista algebraico. Se pretende que aprendan a resolver un problema desde su planteamiento y para poder plantearlo requiere la interpretación del enunciado. ¿Qué significa todo esto? Primero, no hay un tiempo específico, son varios tiempos, 30 segundos, 10 segundos y 10 segundos más. En estos 3 tiempos también hay información y como todo esto es de cinemática, entonces lo primero, recordemos que cinemática es básicamente vectores en una dimensión. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar sobre el eje X. Necesito definir el sistema de referencia. En este caso va a comenzar todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Eso está indicado por esta flecha. Comienzo a ver el objeto en este punto, a partir de aquí, entonces aquí pongo el origen. En el origen, esto, dado que esto es X, esto va a ser X0. ¿Desde dónde venía? No sabemos, pero lo que sí sé es la información que tiene cuando lo veo pasar. Es decir, aquí de forma indirecta está el tiempo cero. Es a partir de donde voy a medir el primer tiempo. El primer tiempo está aquí y desde aquí hasta acá han transcurrido 30 segundos. Al segundo tiempo han transcurrido otros 10 segundos. En total, este pedacito son 10 segundos y a esto le llamé un tiempo 2. Tiempo 0, tiempo 2 y después nuevamente entre el tiempo 2 y el tiempo 3 vuelve a haber 10 segundos. Veamos la información que nos proporciona nuevamente el enunciado. Dice que se conduce con una rapidez constante de 13.5 metros por segundo. ¿Qué es la rapidez? Bueno, la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Si es un vector, de forma indirecta, aquí me están indicando un vector. ¿Cómo sé que es un vector? Entonces, de alguna manera, esta rapidez, esta es la magnitud y al darle la dirección, es decir, hacia dónde se dirige, con esto ya se convierte en nuestro vector velocidad. ¿Ok? Entonces, la rapidez durante todo este tiempo se mantiene constante e igual a B0, lo voy a poner aquí abajo, B0 es de 13.5 metros por segundo. Hasta ahí. Durante todo este segmento, no sé a dónde llega, pero llegará a X1. Después, en el siguiente segmento, vuelve más bien aquí ya aparece aceleración. Aceleración, vector aceleración. No sabemos cuánto vale, pero sí sé que llega a 22 metros por segundo. Esta es una velocidad en el segmento 2. Y por último dice que desacelera, porque dice que se detiene. En este punto se detiene, stop. ¿Y qué ocurre? Que en este punto, la velocidad 3, si el objeto se detiene, ya no se mueve, ya no hay movimiento. Y si no hay movimiento, esta velocidad llegó a 0 metros por segundo. Para que una velocidad de 22 llegue a ser 0, entonces el objeto debe tener una aceleración negativa. Apunta en sentido opuesto, opuesto a nuestro sistema de referencia. ¿Para qué nos sirve el sistema de referencia? Para asignar los signos a nuestra ecuación. No puedo resolver el problema con una sola ecuación. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, un comportamiento continuo o constante a lo largo de este segmento. Cuando ustedes tienen este tipo de problemas en donde les dan información
de velocidad, de tiempos y de posiciones y demás, entonces se tiene que hacer por segmento. ¿Ok? Todos comienzan siempre con el planteamiento del sistema de referencia porque este nos da la información que nosotros debemos utilizar para los signos. Ahora necesito transformar toda la información que está en este gráfico en una ecuación. Primera ecuación, que sería al segmento 1. La primera parte es el segmento 1. A esta segunda parte va a ser el segmento 2 y a esta, por último, el segmento 3. ¿Ok? Entonces vamos a analizar para 3 segmentos. ¿Por qué en estos 3 segmentos? Porque todo parece indicar que desde 0 hasta 1 la velocidad es constante, no tiene aceleración. Después acelera y esta aceleración es constante a lo largo de este segmento. Después la aceleración cambia, pero se mantiene constante hasta que se detiene. Entonces, la condición para poder utilizar nuestra ecuación general de cinemática radica justamente en ello, en establecer para cada segmento una ecuación de movimiento. Ecuación de movimiento que la voy a escribir aquí como x de t igual a x0 depende de la posición inicial, depende de la velocidad inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, siempre esta es nuestra ecuación básica. Los signos asociados a cada uno de estos términos dependerán del sistema de referencia, dependerán de lo que estamos analizando aquí. Este sería como el planteamiento inicial. Nuestra ecuación base y vamos a analizar por segmentos. En el segmento 1, siempre partimos de nuestra ecuación base, x0, que es la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y lo que haré será partir de esta ecuación y aterrizarla al segmento 1, a la información que tenemos. En la información dice que no tiene aceleración. La quitamos. ¿Dónde colocamos el origen? En el punto de partida. Esa es la posición inicial. Si la posición inicial vale 0, entonces este ya no existe. Este es solamente para el segmento 1. En este segmento sí tenemos información que viaja con una velocidad de 13.5. Voy a omitir las unidades. ¿Por qué las omito? Porque ya todo está en metros por segundo, y aquí lo voy a poner como revisar las unidades. La velocidad debe de estar en metros por segundo, ¿ok? El tiempo tiene que estar en segundos. Eso es lo primero que tienen que hacer. Si la información nos la dieran en horas o minutos, hay que transformarlo a segundos. Metros por segundo, segundos y segundos se van y el resultado debe estar en metros. Entonces, para que esto sea no solo dimensionalmente consistente, sino también consistente en unidades, la velocidad debe estar en metros por segundo, el tiempo en segundos, 13.5 metros por segundo, y esto lo recorre durante 30 segundos. Nos va a dar como resultado 405 metros. Aquí siempre hay que dejar un espacio entre la magnitud y la unidad. Primer segmento, segmento 1, y ya puedo poner o ya podría saber que en este punto ha recorrido 405 metros. ¿Qué pasa para el siguiente segmento? ¿Lo puedo resolver de forma sin tomar en consideración esta información? Sí. Y eso es como me gustaría resolverlo el día de hoy, sin tomar en consideración la anterior. Entonces, voy a trabajarlo con el siguiente segmento como si ahora este sistema de referencia lo moviera aquí. Y es para que vean que hay otra forma de plantearlo. El segmento 2 tiene esta misma ecuación, ¿ok? Voy a volver a poner el origen
ahora en los 405 metros. Aquí voy a poner mi origen, es decir, lo sigo viendo, se mueve hacia la derecha y sigo poniendo este en 0. El origen se mueve a la nueva posición. ¿Cuál es esa? 405 metros. Significa que todo lo anterior ya lo recorrió, pero es como si aquí, a partir de aquí volviera a poner mi regla y ahora x0 vuelve a ser 0. Entonces lo movemos a la nueva posición solo para que x0 sea de nuevo igual a 0. Pues esta x0 en nuestra imagen se llama x1 y de esa forma me doy cuenta de que ya lo movimos. Parte ahora x0, yo le llamé x1, que es lo que ha recorrido, digamos, x1, aunque yo dije aquí arriba que vale 0. Esta velocidad 0, ¿qué velocidad tiene cuando pasa por este punto? Bueno, pues la velocidad 1 es igual a la velocidad que tenía desde atrás, desde antes. ¿Por qué? Porque no cambió. Se mantenía constante y con un valor de 13.5 metros por segundo. Esta es B1. Hay un nuevo tiempo, ya no es cualquier tiempo. Ahora es el otro segmento que yo le llamé T2, que ahora van a ser 10 segundos. Ahora este es un T2. ¿Le puedo dejar la T solita? Sí, pero hay que recordar que este es un nuevo tiempo. El enunciado también dice que lleva una aceleración. No sé cuánto vale, pero dice que acelera. Si acelera, eso significa que va a aumentar su velocidad. ¿En cuánto? Pues en el enunciado dice que llega hasta 22 metros por segundo. Esta información no se puede poner aquí. ¿Por qué no? Porque esta solo me da información de la posición final, de la posición inicial, de la velocidad inicial. Entonces necesito una nueva velocidad. ¿Cómo hacemos? Pues con la derivada de esta. La derivada de la posición me da información de la velocidad instantánea. Es la velocidad que adquiere después de transcurrido este tiempo. Derivada de esta. La derivada de una constante es 0. Estamos derivando con respecto a t. Entonces, la derivada de esto va a ser 1. Y la derivada de este va a ser 2t a la 1. Y con este 2, entre 2, se vuelve 1 y así queda la ecuación. Recordemos, esto no sé a dónde llega. Aquí puse que el origen o que la velocidad, perdón, que la posición inicial iba a ser 0, así que este término ya no existe. La velocidad 1 sí conozco el valor y vale 13.5. El tiempo también lo conozco, vale 10 segundos. Un medio pues es una constante. La aceleración no la conozco porque no me dicen, solo dicen que acelera hasta llegar a un valor, pero sí sé que el tiempo es de 10 segundos. Entonces, si observan, tengo una incógnita y otra incógnita. Tengo dos incógnitas. Por tanto, necesito dos ecuaciones. Esta es la primera ecuación. La otra información va a ir aquí. Este va a llegar hasta 22 metros por segundo. ¿De qué dependía? De la velocidad que tenía inicialmente, que era 13.5. De nuevo, no conozco la aceleración, pero sí conozco el tiempo. Este tiempo es de 10 segundos. Y si se fijan, entonces esta A ya puedo conocer cuánto vale. Despejamos A y A va a ser igual a 0.85 metros sobre segundo cuadrado. Muchas gracias. Ya tengo este valor, entonces ya lo puedo poner aquí. Regreso a esta información. Como aquí también tenía esta incógnita, entonces ahora sí la voy a sustituir para encontrar la aceleración que antes era una incógnita y que ahora ya sé cuánto vale. 177.5. 177.5. 177.5. Bueno, ahí voy. Verificado.
Entonces, ese es el valor para el siguiente segmento. Hasta acá recorre 7.5 metros. Ojo, ¿ok? Aquí comencé a verlo. Para el tercer segmento, dice, desacelera hasta detenerse y se detiene en 10 segundos. Entonces, este es el segmento 1, este es el segmento 2 y ahora vamos al segmento 3. ¿Qué ocurre en el segmento 3? Voy a reescribirla. Segmento 3 se mueve a la nueva posición, es decir, la nueva posición ahora, ya no sé dónde quedó, 582.5. Ahora el origen está aquí. X2 va a ser 0. La velocidad, esta es la velocidad que tenía cuando llegó a 2. ¿Se mantiene constante? No. Cuando estaba en esta posición de 2, la velocidad, es un dato del problema, la velocidad es de 22 metros por segundo. ¿Qué otra información tenemos? Dice que se detiene. Es decir, lo que yo llamé V3, que para este problema es la velocidad final, esta V3 va a ser 0. Es una información que está dada en el problema. No está escrita con números, pero sí está la información. 0. Esto me dice que si la velocidad disminuye, entonces de forma indirecta sabemos que está desacelerando. Y para conseguir una desaceleración, la aceleración es negativa. Toda esa es información que hay en el problema. Ahora es X de 3, es la posición final, luego del segmento 2 a 3. Ahora depende de dónde estaba. Ahora depende de V2. Ahora es el tiempo 3. Esta aceleración es negativa, entonces este más no va a ser positivo, va a ser negativo. Y tenemos el tiempo 3. Esa es mi ecuación base. ¿Okay? Todavía no tiene valores, pero ya están dispuestas, digamos, las condiciones del problema. Ahora, la velocidad después de transcurrido el tiempo 3 es igual a 0. Eso es importante. Entonces, para que quede más claro, lo voy a poner de este lado. Entonces, esta implica que se detiene. Si se detiene, entonces eso significa que la velocidad en ese instante va a ser 0. ¿De qué depende? De la velocidad que tenía en el segmento 2 y ahora es al tiempo 3. Queremos conocer hasta dónde llega. ¿De qué depende? De dónde comenzó. Ojo, dijimos que, bueno, moví mi reglita a los 582.5, entonces este va a ser 0. ¿Qué velocidad tenía en ese punto a donde moví el origen? Bueno, tenía una velocidad de 22 metros por segundo. ¿Después de cuánto tiempo estoy analizando este problema? En 10 segundos. Pues es una constante. No conozco la aceleración, pero sí sé que esto ocurre en 10 segundos. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? 2. Entonces, esta es una incógnita y esta es otra incógnita. Si tengo 2 incógnitas en una sola ecuación, entonces no puedo resolverlo. ¿Okay? No se vale ir probando valores. Necesito otra información. Entonces, para eso utilizo la derivada. La derivada de x' de 3, esto me da información de la velocidad en este tiempo 3. Es la velocidad instantánea. Entonces, esta sí es una información. Esta vale 0. Sigo derivando, ¿ok? La derivada de esto, ojo porque esta era t. La derivada de t por operaciones básicas, 2 entre 2 va a dar 1, por eso se quita, ¿ok? La unidad se puede omitir y va a quedar a por t.
pero t sabíamos que era, entonces este ya sustituyendo los valores. Depende de la velocidad que tenía al inicio y del tiempo que tardó en detenerse. De nuevo, este ya lo puedo despejar. Esto es negativo. Cuando lo pase para este lado se va a volver positivo. ¿Ok? Esto ya tiene que ver con el despeje. No es que la aceleración se vuelva positiva. Esto fue de álgebra. Ponemos nuestros valores y sabemos que esto va a dar como resultado 2.2, ¿no? Ya que llegamos a este punto, entonces ahora sí ya lo puedo sustituir acá, porque era la última incógnita que me quedaba. Y le digo, bueno, ahora aquí sustituye el único dato que nos faltaba. El único dato que nos faltaba era A y vale 2.2. ¿Cuánto ha avanzado desde el segmento 2 al segmento 3? Y esto me da 110. A ver, si yo estaba parado aquí, tengo que sumar los segmentos. Entonces está en, primero recorrió 405, después recorrió 177.5 y por último recorre 110 metros. ¿En dónde se encuentra ahora? 692.5 metros. ¿Ok? ¿Se puede resolver este mismo problema de otra forma? Sí, pero ¿cómo? El planteamiento debe ser igualito, solo que ahora, para resolverlo, digamos, de otra forma y encontrar con este último de X3, este de 692.5, de la siguiente forma, y ese me gustaría que ustedes lo hicieran como, pues en este curso no hay tareas, pues, pero que lo hicieran, digamos, solo para verificar que lo que voy a decir es cierto, ¿ok? Entonces, ¿esto va a cambiar? Sí, va a cambiar. Es lo único que cambia en el problema. Ahora este ya no es 0, este va a valer 400. El resultado de esto, como X2, debe dar la suma de 405 más los 177.5. A ver, son Sí, es 582.5. Gracias. Arribita, en el origen se mueve. ¿Ok? 582.5. Entonces, ahora, digamos, llegó hasta acá y este es el punto de partida, pero se plantea de la misma forma. ¿Ok? Entonces, esa es como su tarea, ¿cómo le llaman ustedes? Tarea moral. Ya el origen se queda en el punto en el que queríamos de forma inicial. Es decir, desde donde yo le puse ojo. Todo se mide hacia allá. Este es un problema de encuentro. ¿Qué significa un encuentro? Hace un momento mencioné que los encuentros ocurren cuando, en este caso, dos móviles, ya sé que aquí son personas, pero finalmente se están moviendo y nosotros los vemos como algo que se mueve, entonces le llamamos móvil. Dos móviles están sobre una misma línea recta, entonces dos móviles están en la misma posición. Recuerden que la posición es un vector, ¿ok? ¿Qué significa esto? Cuando ustedes quieren encontrarse con un amigo o con una amiga, le dicen, nos vemos, por ejemplo, en la tienda de la esquina. En ese punto en específico, ustedes estarán encontrándose. ¿Cuándo? Pues a la misma hora, literal, y en el mismo lugar. Entonces, para que ocurra el encuentro, tienen que estar en la misma posición al mismo tiempo. El corredor 1 está de pie, inmóvil en la pista recta. Hay que hacer el ejercicio de plantear un problema. Cada corredor tendrá su propia ecuación. Entonces, lo que quiero que hagan es que con base en esta ecuación general y otra ecuación para el corredor 2, para que cuando resolvamos este problema, ustedes verifiquen lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, debe haber una para el corredor 1
y debe haber otra ecuación para el corredor 2. Maestra, ¿y por qué Mande. escogí positivo hacia la izquierda? Porque yo, no importa hacia dónde corran, Ah, ok. imagínate que están aquí y que corren hacia allá, hacia Y. Imagínate que están subiendo un monte, Ok, se van a seguir moviendo en línea recta. ok, ¿Ok? sí. Y hacia donde avancen, hacia allá, elijo el sistema de referencia. ¿Ok? Y le pongo el nombre que yo quiera, ¿no? Pero en este caso, yo lo propongo de esta forma y solo es para romperles un poco el esquema y para que sepan que se puede resolver planteando el sistema de referencia en la dirección que yo quiera. Entonces, eligiendo el sistema de referencia positivo, en este caso a la izquierda, vamos a ver cómo se plantea. El corredor 1 está de pie inmóvil. Inmóvil ya me da información que la velocidad del corredor 1 es 0. Está detenido. Después dice que el corredor 2 lo rebasa. Y el corredor 2 viene por acá, así. No sé desde dónde venga, pero viene por aquí. Este es el corredor 2. Y cuando yo lo veo aquí, en donde está la posición del corredor 1. Entonces, a partir de aquí, el corredor 2 con rapidez constante. Eso significa que este no tiene aceleración. X0 para tanto el corredor 1 como el corredor 2, perdón, va a ser 0. ¿Por qué? Porque es a partir del origen. Así que este vale 0 y este también vale 0. Y eso, con esta información, sus ecuaciones debieron quedar planteadas de la siguiente forma. En el caso del corredor 2, dice que lo rebasa, es decir, en el momento en el que lo rebasa, significa que lo pasó. Si lo pasó en este punto. En este punto habíamos puesto el origen. Sí, profe. Esta parte todavía no sabemos si sobrevive o no, pero es obvio que para que este corredor cambie de posición, pues tiene que acelerar. Exactamente al pasar el corredor 2, el corredor 1 acelera y sí tiene un valor. La pregunta es, ¿a qué distancia alcanza el corredor 1 al corredor 2? Que lo alcance, el otro ya va por acá, el corredor 2 sigue avanzando, así, va por aquí, va por aquí, va por acá, y el otro se da cuenta y dice, ¿qué? ¿Qué pasó? Y entonces también acelera para alcanzarlo. Alcanzarlo significa que en algún punto se van a encontrar. Esto es un encuentro. ¿En qué momento se van a encontrar? Pues no sé, pero debe transcurrir un tiempo. Hace un momento dijimos que para que algo se encuentre, necesita tener la misma posición en el mismo tiempo. No sé en dónde, que es casualmente lo que quiero conocer, no sé en dónde, pero las posiciones deben coincidir. La posición del corredor 2 y la posición del corredor 1 deben coincidir a lo largo de la misma línea recta. Entonces, hasta aquí, a esto le voy a llamar simplemente X. Y es para tener la misma variable. ¿Ok? Significa que si a la posición del corredor 1 le llamé X, lo sustituyo como X. A la posición del corredor 2 le voy a llamar X. ¿Cuándo se va a llamar X? Solamente cuando coinciden. Tenemos una incógnita, ¿conocemos la aceleración del corredor 1? Sí. ¿Conocemos la velocidad del corredor 2? Sí. ¿Qué no conozco? El tiempo. Voy a despejar T. ¿Por qué no despejo X si ya está despejada? Porque no me están preguntando el tiempo. Ese es otro tip. Si no me preguntan el tiempo, si me están preguntando estrictamente la distancia en este caso, pues despejo el tiempo y lo sustituyo y elimino esta variable que no me están preguntando, que es la ecuación del corredor 2. Voy a despejar el tiempo.
lo voy a sustituir en donde lo necesitamos, que es aquí. Entonces voy a poner aquí las dos ecuaciones para que quede en línea. Esta es la del corredor 1 y esta es la del corredor 2. Esta la obtuve de aquí del corredor 2 y la voy a sustituir en la del corredor 1. Entonces voy a poner de nuevo acá. X sigue siendo la incógnita y ya está despejada. Esto es una constante, este tiene un valor y ahora este tiempo, que no sé cuánto vale, ya puedo conocerlo con la información del corredor 2. ¿Okay? Noten lo siguiente. Y si hasta ahorita lo han ido notando, trabajo sin valores y los valores los sustituyo hasta el final. Llegamos a este punto y ¿qué voy a hacer? Si esto está elevado al cuadrado, entonces voy a reescribirlo mejor abajo para que sea más visible para ustedes. Entonces, ya tenemos esta es una constante, es como a sobre 2, y esto que está elevado al cuadrado implica que este cuadrado afecta tanto a este como a este. Es la velocidad del corredor 2 al cuadrado, y de esa manera ya elevé al cuadrado ambos términos. ¿Cómo eliminamos este cuadrado? Voy a dejarlo todo muy explícito para que se note. Este 2 va a ir acá, ¿okay? Y este va a ir aquí. Es una multiplicación. ¿Sí? Esto, como todo esto es conocido, es un número. ¿Ok? Todavía no sabemos qué valor, pero voy a pasar este para acá. Cuando yo lo pase de este lado, obviamente va a pasar dividiendo. Este es un error muy común cuando nosotros despejamos. ¿Ok? Si yo lo paso para acá, esto no puede quedar así y tampoco puede ser 0. ¿Por qué razón? Entonces, lo que estoy haciendo para poder eliminar es multiplicar todo, voy a ponerlo así muy, muy explícito, es multiplicar todo por 1 entre x. Eso es lo que en realidad se hace. Cuando ustedes despejan, están multiplicando por los recíprocos para obtener una unidad. Entonces, al multiplicar todo por esta cantidad, va a pasar lo siguiente. Ojo, porque aquí solo estoy haciendo álgebra en forma explícita. ¿Ok? Cuando yo multiplico toda esta cantidad, entonces queda de la siguiente forma. 1 entre x multiplicado por este. 1 entre x multiplicado por este. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando ambos términos de la expresión. Como es una igualdad, cualquier cosa que haga de un lado afecta a la que está del otro lado del signo. X entre x va a dar 1. Y de este lado, ¿qué va a quedar? Bueno, este x cuadrado en realidad es un x por x. Esto vuelve a ser 1. En el caso de las multiplicaciones se omiten. Y ahora sí queda más fácil para poder hacer el álgebra que necesitamos. X va a ser igual, este que está dividiendo va a pasar multiplicando. ¿Cuánto va a ser 1 por 2b cuadrada? Pues 2b cuadrada. Aquí es en el punto en donde este 1 sí se va. Y dividimos entre la aceleración del corredor 1, porque si está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Y ahora sí, tenemos el valor de x. 2 veces, ¿cuál es la velocidad del corredor 2? 5.10 Gracias. metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración del corredor 1? 0.89. 0. Acostúmbrense a poner un 0 antes de la cantidad que es menor a la unidad. Entonces, 5.1 al cuadrado por 2 dividido entre 0.89 y esto nos da 58, 44,9, entonces queda redondeado como 45. Un espacio pequeñito, magnitud, espacio y unidad. En este caso, lo alcanza cuando han transcurrido 58.45 metros. Con esta puedo calcular, dejen de rayar,
Con esta puedo calcular el tiempo. Ya conozco la posición, sé la velocidad del corredor 2 y entonces despejo el tiempo. Va a ser igual a X, que es la distancia que recorren hasta que se encuentran, dividido por la velocidad del corredor 2. ¿Cuál es la velocidad del corredor 2? 5.10 metros sobre segundo. 5.10. Y esto es 11.46 segundos. Rápido, ¿no? ¿Cómo podría yo verificar si esto de que se encuentran en esta posición es cierto? Entonces vamos a probar solamente para ambos corredores dónde se encuentran a los 10 segundos, es decir, antes de que esto supuestamente ocurra. ¿Okay? Entonces quiero evaluar estas expresiones a los 10 segundos. 10 segundos, este ya no es cualquier tiempo, es 10 y este va a ser 10. 51 metros. Espacio, unidad. La aceleración del corredor 1 es de 0.89. Y esto es 44.5 metros. Eso significa que, en efecto, todavía no se encuentran. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, a los 15 segundos? Que van a estar en posiciones diferentes. Solamente ocurre el encuentro en este tiempo. Maestro, también para calcular el tiempo pudimos haber usado la del corredor 1. Sí, nada Ok. más que utiliza esta porque básicamente había que dividir, pero Pero- acá sería 2 veces Ajá. la distancia entre la aceleración raíz. Este también es un problema unidimensional, solo que ahora lo que tenemos es un lanzamiento. Lanzar tiene un significado, es decir, dar velocidad. Entonces, esta es una palabra clave. Lanzar, cuando la vean en los enunciados de se lanza, eso significa que hay una velocidad. Es decir, la velocidad, en este caso inicial, es diferente de 0. Bien, se lanza una piedra hacia abajo con una velocidad de, aquí sí nos dicen, la aceleración de la piedra es constante y tiene el valor de la aceleración en caída libre, es decir, 9.81 metros por segundo. Todo objeto en la Tierra es acelerado hacia su centro con una aceleración. Esta es ocasionada por la interacción entre la Tierra con masa, obviamente. No tenemos que saber la masa, no tenemos que saber cuánto tiene de masa. ¿Okay? Y siempre es un valor constante, vale 9.81. Este 9.81 metros por segundo al cuadrado, es importante que sepan que este es un valor convencional. ¿Por qué? Porque en cada punto geográfico de la Tierra, como la distancia al centro de la Tierra es diferente, entonces en cada punto del planeta este valor puede ser diferente. Pero en promedio se utiliza 9.81. Dado que la aceleración es un vector, entonces velocidad es vector, g es un vector. Esta velocidad depende de hacia dónde se mueva, pero esta siempre apunta hacia abajo. ¿Ok? Los signos dependerán del sistema de referencia. Entonces, con esto podemos hacer nuestro dibujito y nuestro dibujito dice que se lanza una piedra hacia abajo. Piedra que tiene una velocidad inicial y que va hacia abajo. Y dice que la aceleración de la piedra es constante y g es un vector que también apunta hacia abajo. Entonces, significa que debo elegir el sistema de referencia en dirección del movimiento hacia abajo. Una vez que llegamos, digamos, a este punto, entonces voy a decir que a partir de donde se lanza, porque antes no hay historia, entonces a partir de donde se lanza voy a elegir el origen. El origen Y0 va a ser igual a 0.
y a partir de ahí mido hacia abajo. Ya que llegamos a este punto, lo que me están preguntando es, después de un tiempo de 0.5, lo voy a dejar así acortado, segundos, ¿cuál es la velocidad? Es decir, v de 0.5. ¿Qué velocidad tiene? De entrada, ya sé que la velocidad va a ser positiva. ¿Por qué? Porque va a ir hacia abajo y elegí el sistema de referencia positivo hacia abajo. ¿Cuál es la ecuación de este enunciado? Como en los enunciados anteriores o en los problemas anteriores, entonces escribo mi ecuación de movimiento, pero ahora ya no va a ser X, ahora va a ser Y de T igual a Y0 más B0Y por T más 1/2 de GT cuadrado. ¿Por qué G? Porque es la aceleración. ¿Por qué positivo? Porque apunta en la misma dirección que el sistema de referencia. ¿Ok? ¿Dónde puse el origen? ¿Me están preguntando la posición? No. Me están preguntando la velocidad. Ah, derivo esta. Entonces, la velocidad instantánea va a ser igual a V0 más G por T. Ahora sí, esta es la que me están preguntando. Me están preguntando V de evaluada en 0.5. ¿De qué depende? ¿De qué velocidad tenía el inicio? Ah, pues dice por aquí que son 10. ¿Qué aceleración tiene? 9.81. ¿Para qué tiempo? 0.5. Y ya, vamos a obtener el valor. Entonces, no hay manera en la que esa sea más pequeña. Siempre va a aumentar. 9.81 por 0.5 al cuadrado, ¿no? 0.5, no, es sin cuadrado. Este tipo de cosas es justamente, digo, aprovechando que ocurren estos comentarios, es en donde tenemos que tener cuidado, ¿ok? A veces nos traiciona el subconsciente y le ponemos el cuadrado donde no debería, o bien, como me ha pasado a mí, omitimos el cuadrado porque se me olvidó verlo. Entonces, lo mejor es revisarlo 2 veces. Transcurrido este tiempo, 0.5 segundos, si mi cálculo está bien hecho, es de 14.905, que voy a dejar como 91. ¿Esto fue lo que les dio? Sí. 14.905. Maestra, una pregunta. Dígame. La aceleración, que es 9.81, es positiva porque nosotros elegimos que era positivo hacia abajo, ¿verdad? Claro. Ok. Ahorita vamos a plantear el siguiente problema y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con esos signos. Ok, gracias. ¿Ok? Seguramente en preparatoria su profesor, y no es porque el profesor o profesora estuviera mal, sino siempre le dicen, G siempre vale menos 9.81. No es cierto. G es un vector y depende del sistema de referencia, solo que hasta la preparatoria y más atrás no tenían información sobre que estas eran cantidades vectoriales y que dependen del sistema de referencia y demás. Siguiente y último. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con esta velocidad inicial. De entrada, tenemos un objeto que una pelota que se lanza hacia arriba con una velocidad inicial. Bueno, esta pelotita va a ir subiendo, pero no puede subir eternamente. Llegará hasta una H máxima. Esta pelotita, al llegar a la altura máxima, en este punto, su velocidad instantánea es 0. ¿Por qué? Porque sube, se detiene y después viaja de regreso. Entonces, ahora baja. Entonces, en la primera mitad, digamos, del recorrido, sube y en la siguiente, baja. Y va a regresar al punto de partida o más abajo. ¿Ok? Dependiendo si tiene espacio para seguir avanzando o recorriendo el espacio. Bien, entonces, con esto vamos a plantear su propia ecuación. De nuevo, siempre apréndansela. Y de T, Y0 más B0Y por T más 1/2
de g, porque un objeto en este caso estará sometido a la aceleración de la gravedad, gt². Signos. Bueno, necesito el sistema de referencia. Voy a elegir el sistema de referencia positivo en dirección del movimiento. Es que sube, después baja, del primer movimiento. Positivo hacia arriba y el origen donde inicia, donde comienza este lanzamiento. Entonces, sistema de referencia positivo hacia arriba y el origen en inicio del movimiento, es decir, donde se lanzó. De esa manera, nuestra ecuación original va a quedar como y de t será cada posición, es como si aquí estuviera mi regla, aquí estoy midiendo en esta dirección. Aquí está el origen y también puede haber cantidades negativas, ¿ok? Pero solamente que aquí, digamos que aquí, en este punto ya el objeto puede llegar solamente hasta donde se lanzó. Entonces, origen en el inicio y la reescribo como y de t, va a llegar a algún punto, ahí no sé dónde, y0, bueno, este vale 0. ¿Por qué? Porque ahí puse el origen, 0. ¿Tiene una velocidad inicial? Sí, tiene una velocidad inicial. Todo está transcurriendo en función del tiempo. El vector g, la Tierra siempre atrae a los objetos hacia su centro. Por lo tanto, ahora si elegí el sistema de referencia positivo hacia arriba, g va a ser un vector que apunta hacia abajo. Entonces va a ser menos un medio de gt². Ahora es negativo. Está cambiando el signo a menos. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia ahora va opuesto a la dirección de ese vector. ¿Okay? Entonces voy a reescribirla aquí como y de t es la posición para cualquier tiempo que depende de la velocidad que tenía, del tiempo que está transcurriendo, menos un medio de gt². La velocidad inicial va en la misma dirección que yo elegí el sistema de referencia. Por esa razón, este es positivo. Me dicen que cuánto tarda en regresar al punto de partida. Y aquí siempre hay un error. Un error que los hace trabajar de más y que no es necesario. Comienza aquí, sube, llega a la altura máxima y a partir de este punto regresa. Y entonces cometen el error de calcular el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. Pero eso no lo necesitan. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero es trabajar de más. Entonces simplemente atiendo el sistema de referencia. ¿Ok? ¿Dónde comenzó el movimiento? Dijimos que en 0. Ok. Dice que cuánto tarda en regresar al punto de partida. ¿Cuánto vale y de t? 0. Si comenzó a moverse en 0, llega a 0. Me da igual si el 0 hubieran sido 100 metros arriba del piso o lo que sea. Va a llegar a esa misma posición. Esto es igual a v0. ¿Tiene velocidad inicial y la conozco? Sí. ¿Conozco el tiempo? No. Menos, esto es una constante. Entonces aquí nuestra incógnita es el tiempo. Segundo error que cometemos. Creer que esto es un chicharronero. Y no lo es. ¿Ok? Para demostrárselos voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar este término para el otro lado. Es decir, va a quedar como un medio gt² que va a ser igual a la velocidad inicial por t. ¿Ok? Voy a quitar este tiempo. ¿Cómo lo quitamos? Dividiendo entre t. Dividimos entre t y al dividir esto nos genera un 1 y este con este se va. Si observan, entonces la incógnita es esta. La regreso, la dejo aquí y muevo todos los demás términos. Entonces t va a ser igual a v0 que estaba del otro lado,
Ahora, este que está dividiendo va a pasar multiplicando y este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y ya acabamos. Ya tenemos nuestro tiempo. Ya nada más me falta calcularlo. Entonces, tarda 5.38 segundos. ¿Cuánta distancia recorre? ¿Puedo calcular la distancia como en los problemas anteriores? No, porque muchos de ustedes piensan que la magnitud del desplazamiento nos da la distancia. Y aquí me dice que no hay nada. Esto no puede ser esta magnitud como ustedes le llaman. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues aquí tendrán, hay dos opciones. Una cosa es saber o entender, digamos, que este problema, estos problemas de tiros verticales son simétricos. Aquí es en donde sí vamos a utilizar esta información que está aquí. Voy a borrar este tache. Y lo que sí sé es que, ojo, ¿cuánto tiempo tarda en subir? El mismo tiempo que tarda en bajar, ¿ok? Cuando los movimientos son simétricos, es decir, que llegó al mismo punto en la base, esto es coincidencia, cuando llegan al mismo punto de partida, entonces este tiempo de subida es igualito al tiempo de bajada. Ocurre solo cuando quiero saber, digamos, el tiempo recorrido hasta el punto al mismo punto de inicio. Ajá. ¿El tiempo de bajada no se ve afectado por la velocidad que ganó? No, ¿Ni por la porque, gravedad? porque aquí comienza con una velocidad inicial igual a 0. La Ah. mitad de este es un tiro vertical y a partir del momento en que se detiene hay una caída libre. Gracias. Bien, en esta caída libre de que el tiempo de subida y el tiempo de bajada es el mismo, T1 más T2 va a ser igual al tiempo total. ¿Cuál es el tiempo total? Este. Entonces, ¿para qué quiero ese tiempo? Como son simétricos, entonces T1 es igual a T2. En este caso, si T1 es igual a T2, voy a cambiar de hojita. Si T1 es igual a T2, entonces el tiempo que tarda en subir debe ser igual al tiempo que tarda en bajar. Aquí, en esta última parte, voy a considerar un caso. Más bien, quiero saber en cuánto tiempo llega a la altura máxima. ¿Ok? Para poder saber también si corresponde al tiempo 2 o si es la mitad de esto. Cuando llega a la altura máxima, sabemos que hay una condición. ¿Cuál es? La velocidad de 0. Exacto, que V de t va a ser igual a 0. Este problema era Y de t igual a Y0 más B0Y por t menos un medio de GT cuadrada. Y pusimos este en 0. Aquí no conozco H máxima. Quiero conocer. ¿Ok? La única condición que sí sé es que en este punto, la derivada de esta, que es Y de t, va a ser igual a B0Y menos G por t. Y sé que esto va a ser igual a 0. Entonces, podré obtener el tiempo de H máximo. Sí. Ok, entonces T, no cualquier T, es el T de H máxima. Esto va a ser igual a V0 Y entre G. ¿Se acuerdan cuándo era el tiempo total? Voy a ir a la otra ecuación. El tiempo total era esto. La voy a llevar a la otra diapositiva. El tiempo total era este. ¿Es la mitad?
Claro que sí. Con este, ahora sí, con este tiempo de h máxima, ya puedo saber cuánto recorre hasta la altura máxima. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a sustituir este tiempo aquí. Entonces, al sustituir, voy a tener h máxima igual a V0. Voy a dejar de poner la Y. V0 es V0Y. Bueno, mejor lo voy a poner. V0Y por T. Y T vale V0Y, que es la velocidad inicial en Y, entre G. Es este tiempo. ¿Ok? Menos 1/2 de G por este tiempo al cuadrado. Es decir, V0Y al cuadrado entre G cuadrada. Y G cuadrada es G por G. Esta G y esta G se van. Este V0 con este V0 me va a dar V0 cuadrado entre G. Si se fijan, este es 1/2 y tiene este mismo término. Entonces va a ser 1 menos 1/2. Y 1 menos 1/2, aquí y en China es 1/2. Entonces, h máxima se encuentra en V0 al cuadrado entre 2 veces G. Si el recorrido es simétrico, y con esto terminamos, si el recorrido es simétrico, entonces lo que recorre, hasta llegar a la h máxima va a ser esto, que no sabemos cuánto es, pero a partir de aquí debe recorrer lo mismo. ¿Ok? Esto es Y y esto es Y. Y1 y Y2. Y1 tiene que ser igual a Y2. ¿Ok? 2 veces h máxima debería ser el total recorrido. Entonces, ahora sí, h máxima, entonces voy a poner aquí como el resultado. Todavía no lo calculamos, pero ya le pondrán ustedes valores. Entonces, el resultado es distancia recorrida va a ser igual a 2 veces la altura máxima, es decir, 2 veces todo esto que recorrió hasta llegar a h máxima. Si esto lo multiplico por 2, este 2 y este 2 se van a ir. ¿Ok? Entonces esta será 2h. Eso significa que la distancia total recorrida va a estar dada por la velocidad inicial al cuadrado entre g. ¿Queda claro hasta ahí? Lo voy a poner en rojo. La distancia total recorrida de subida y bajada va a ser, dado que es 2 veces h máxima, va a ser V0 al cuadrado entre G. ¿Por qué puse esta expresión? Porque esta es la que van a encontrar en los libros, esta y esta. También esta de aquí, la del tiempo total, pero no se las tienen que aprender. También esta la van a encontrar en los libros, pero no se las tienen que aprender. Estoy demostrándoles de alguna forma que todo esto se puede deducir a partir de esta ecuación y de su derivada. Lo único que hay que hacer es poner la información del problema. Este que es un reto, me gustaría que lo trabajaran, que intentaran al menos establecer las ecuaciones para que prueben, digamos, traten de resolverlo más o menos como hicimos el del corredor. La diferencia con este problema es que ahora el reto es un poquito mayor, por eso se llama reto, problema reto. ¿Por qué? Porque ahora en el caso de alguien tira piedras, este es 1, digamos como el corredor 1, pero ahora alguien abajo lanza flechas, 2, ¿ok? ¿Cada uno tendrá su propia ecuación? Sí. ¿Tienen una propia ecuación en Y? Sí.
¿ok? Solo que ahora lo que queremos saber es que en algún punto por aquí se encuentren, no es a la mitad, ¿ok? Aquí ocurre el encuentro. Entonces, aquí el reto es plantear. Disculpe, Ajá, ¿quién habla? yo, ¿podría regresar un ¿Quién es momento yo? a su pantalla, Gerardo? Gerardo, ¿qué necesita? Pero si los va a mandar lo que teníamos. Sí, es una duda más que nada de un despeje Eh, que hizo. ¿De cuál, Del último. Gerardo? En la diapositiva 14 está mi duda. Esta. Así, ahí. Ya. ¿Cómo ¿Cuál pasa despeje? de esto a esto? Ah, pues es que mira, voy a tomar esta expresión como tal. Entonces, esta es nuestra expresión. La voy a volver a escribir. ¿M? Y voy a ser más explícita. Entonces decimos que H máxima es igual a V0 que multiplicó a V0 entre G. ¿Ok? Menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado, este fue el tiempo que encontramos para H máxima. ¿Ok? Este tiempo va a ir elevado al cuadrado. V0 entre G elevado al cuadrado es igual a V0 cuadrado entre G cuadrado. Y lo que yo hice aquí fue escribir explícitamente este G cuadrada, es decir, V0 al cuadrado entre G por G. G por G es G cuadrado. ¿Queda claro? Sí. Entonces, esto va a ser V0 al cuadrado entre G por G. ¿Para qué lo hice de esta manera? Porque como esto es una multiplicación, este y este se van. ¿Qué es lo que queda? Vamos un poquito a ver si tengo más espacio. Entonces, regresando. H max va a ser igual. V0 por V0 es V0 cuadrado entre G. Menos el 1/2 se queda. G y este G ya se fue y solo sobrevive V0 cuadrado entre G. Ajá. Sí. Factoriza. Este término y este término son igualitos. Esto es un entero menos un medio.